Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura va a despertar mucha curiosidad y quizás hasta un poco de debate entre nosotros. Se trata de un tema que ha estado resonando en los titulares, en las redes sociales, y que, francamente, nos tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Vamos a hablar de un posible secreto, de una pregunta que parece estar flotando en el aire, relacionada con dos nombres que estoy convencida les sonarán muy familiares, Demet Özdemir y Can Yaman. Así que si les gusta el misterio, si les interesa el mundo del espectáculo turco, y si son tan curiosos como yo, quédense conmigo, porque este vídeo promete ser fascinante. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras de descubrimiento. Y es que, como bien saben, el mundo de la farándula turca nos regala constantemente historias que nos atrapan, personajes que nos cautivan y a veces, preguntas que se quedan sin respuesta, o mejor dicho, que parecen estar esperando el momento perfecto para ser reveladas. En esta ocasión, vamos a poner el foco en la talentosa y siempre sonriente Demet Özdemir. Demet es una de esas actrices que con su carisma y su profesionalismo ha logrado conquistar corazones no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Cada uno de sus proyectos es esperado con ansias, y cada aparición suya en público, cada entrevista, es analizada con lupa por sus miles de admiradores. Y ahí es donde entra en juego nuestro intrigante protagonista de hoy, Can Yaman. Can, para quienes viven en otra galaxia, es otro de los actores turcos que ha arrasado en popularidad, conocido por su físico imponente y su talento para darle vida a personajes complejos y magnéticos. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman no es algo nuevo. Ambos compartieron pantalla en una de las series que catapultó a ambos a la fama internacional, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. La química entre ellos en esa serie fue tan palpable, tan real, que el público no tardó en especular sobre una posible relación en la vida real. Y como suele suceder, estas especulaciones nunca cesaron por completo. A pesar de que ambos han seguido caminos separados profesionalmente, y de que sus vidas personales parecen haber tomado rumbos distintos, hay algo que todavía nos hace pensar, que nos deja con una sensación de algo más. Pero, ¿a qué pregunta específica nos referimos? No se trata de un rumor generalizado sobre un posible reencuentro romántico, aunque sabemos que eso siempre está en la mente de los fans. Tampoco se trata de una simple duda sobre su amistad actual, aunque también es un punto de interés. La pregunta que a mi parecer Demet Özdemir parece estar ocultando, o al menos gestionando con gran discreción, tiene que ver con la influencia que Can Yaman tuvo, o sigue teniendo, en su carrera, en su percepción del éxito, o quizás en su visión del futuro profesional. Piensen en esto, Erkenci Kuş fue un fenómeno. Ambos actores eran relativamente jóvenes en ese momento, y la serie les abrió puertas inimaginables. Para Demet, fue una plataforma que la consolidó como una estrella emergente. Para Can fue el trampolín que lo lanzó a la fama mundial, llevándolo a proyectos en Italia y otras producciones internacionales. Es natural que en un proyecto de tal magnitud, y trabajando tan de cerca, se generen vínculos. Vínculos profesionales sí, pero también a menudo vínculos de amistad, de apoyo mutuo, de aprendizaje. Lo intrigante es cómo Demet aborda las preguntas sobre Can Yaman en las entrevistas. No es que los evite por completo. A veces, cuando se le pregunta directamente, responde de manera educada, reconociendo la importancia de Erkenci Kuş en sus carreras y deseándole lo mejor a Can. Sin embargo, hay una sutileza en sus respuestas, una especie de barrera invisible que parece impedirle ahondar demasiado. Es como si hubiera un tema específico, un capítulo de esa experiencia que prefiere mantener cerrado, o quizás, abierto solo a su propia reflexión privada. Podría ser que Demet tenga guardada una anécdota particular, un consejo que Can le dio en un momento crucial, o una lección aprendida de él que haya sido fundamental para su desarrollo. A menudo la mentoría, la influencia entre colegas, no se comunica abiertamente. No son los grandes titulares, sino las pequeñas interacciones las que moldean nuestra trayectoria. Y en el vertiginoso mundo de la actuación, donde la presión es constante y las oportunidades efímeras, un colega que entiende el juego puede ser una fuente invaluable de apoyo o inspiración. Imaginen la intensidad de filmar una serie que se convierte en un éxito mundial. Las largas horas, la exposición mediática, la presión de mantener ese nivel de popularidad. En ese contexto, los actores se apoyan mutuamente.
¿Pudo Khan haberle ofrecido a Demet una perspectiva única sobre cómo manejar la fama repentina? O quizás un consejo sobre cómo elegir sus próximos proyectos para asegurar un crecimiento a largo plazo, en lugar de solo buscar la popularidad instantánea. La pregunta que yo creo que Demet Özdemir oculta, o al menos protege con celo, es, ***, ¿cómo influyó Can Yaman en mi perspectiva sobre el éxito y la proyección profesional después de Erkenci-Kuş? ***, no es una pregunta sobre un romance ni sobre un conflicto, sino sobre el impacto profundo y quizás silencioso que tuvo una colaboración tan significativa en su desarrollo como artista y como figura pública. Pensemos en las trayectorias posteriores a la serie. Ambos continuaron cosechando éxitos, pero de maneras distintas. Khan se lanzó a la conquista del mercado internacional, asumiendo roles más audaces y en producciones de mayor envergadura en otros países. Demet, por su parte, ha continuado brillando en Turquía, eligiendo proyectos que le permiten explorar diferentes facetas de su actuación y consolidarse como una de las actrices más cotizadas de su generación. ¿Fueron estas elecciones influenciadas en algún grado por conversaciones o experiencias compartidas durante Erkenci-Kuş? Es muy probable. A veces las influencias más importantes en nuestras vidas no son las que se gritan a los cuatro vientos, sino aquellas que se viven en la intimidad de un set de filmación, en una conversación a altas horas de la noche después de una jornada agotadora, o en un gesto de apoyo en un momento de duda. Demet, siendo una persona reservada con su vida privada, tiende a proteger estos aspectos. No es que sea hermética, sino que sabe el valor de lo personal. Y es posible que la influencia de Khan en su carrera, más allá de la química en pantalla, sea precisamente uno de esos tesoros que prefiere atesorar para sí misma. Hemos visto a Demet en entrevistas donde se le pregunta sobre sus colegas, y siempre responde con profesionalismo y respeto. Sin embargo, cuando se trata de Can Yaman, noto una pequeña pausa, una mirada reflexiva que sugiere que hay más de lo que se ve a simple vista. No es evasión, sino una gestión consciente de la información, una manera de honrar la complejidad de una relación profesional que trascendió la pantalla. Esta pregunta, la de la influencia mutua en la perspectiva del éxito, es crucial porque nos habla de cómo los artistas se forman, cómo se apoyan y cómo navegan las aguas, a veces turbulentas, de la fama. No es solo una pregunta sobre dos actores guapos y talentosos, sino sobre el crecimiento profesional, la mentoría informal y el impacto que una colaboración exitosa puede tener en la visión de futuro de una persona. Quizás Demet no hable de ello públicamente porque considera que es algo que se vivió en el momento, y que ahora cada uno tiene su propio camino. O quizás simplemente no quiere que las especulaciones sobre su pasado eclipsen sus logros presentes y futuros. La discreción es una virtud en este negocio, y Demet la maneja con maestría. Lo fascinante de todo esto es que aunque no tengamos una respuesta directa, podemos inferir mucho. La forma en que Demet ha construido su carrera, la madurez que muestra en sus decisiones profesionales, sugiere que ha aprendido mucho de sus experiencias. Y es innegable que Erkenci-Kuş y su CEO protagonista, Can Yaman, fueron una parte fundamental de esa experiencia. La pregunta que está oculta, la que yo creo que ella guarda, es una pregunta sobre la *** profundidad de la conexión profesional y su impacto en la visión del éxito a largo plazo. *** no es sobre el que fue, sino sobre el que aprendí y el cómo me formó. Y esa es una pregunta que a menudo solo el propio artista puede responder, y solo cuando se siente verdaderamente listo para compartirla. Así que mientras observamos a Demet Özdemir brillar en cada nuevo proyecto, recordemos que detrás de cada estrella hay una historia, y a veces esas historias tienen capítulos que solo ellas conocen, pero que de alguna manera continúan influyendo en su luz. Y esa, mis amigos, es la belleza del misterio y la intriga que rodea a nuestras celebridades favoritas. En resumen, hemos estado explorando la intrigante idea de que Demet Özdemir podría tener una pregunta tácita o un aspecto de su experiencia profesional que protege con discreción, particularmente en relación con su CEO protagonista de Erkenci-Kuş, Can Yaman. Hemos especulado que esta pregunta no gira en torno a un romance o un conflicto, sino más bien sobre la influencia que Can pudo haber tenido en su perspectiva sobre el éxito y la proyección profesional después de su exitosa colaboración. Hemos destacado cómo, a pesar de su profesionalismo al hablar de él, hay una sutileza en sus respuestas que sugiere una reflexión más profunda sobre el impacto de esa experiencia en su carrera. Gracias infinitas por acompañarme en esta exploración de misterios y reflexiones. Me encanta poder compartir estas curiosidades con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes?
¿Creen que hay una pregunta oculta? ¿Qué tipo de influencia creen que Can Yaman pudo haber tenido en Demet, más allá de la pantalla? Dejen sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no duden en darle un gran asterisco me gusta compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos descubriendo juntos los secretos y las historias que nos apasionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.